Espera que me como de lado. Mientras adorábamos, quiero compartir para iniciar este salmo. Dice que nuestra alabanza aquí en la tierra, o sea, cada vez que adoramos a Dios, es un anticipo, ¿no?, de lo que haremos eterna. ¿Estás oyendo bien? Creo que ya. ¿Ahí? Yo creo que esto que tantas veces el Señor nos habla acerca de que mientras adoramos aquí en la tierra, lo que estamos es en un anticipo de lo que haremos eternamente, ¿no? Porque este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, ¿para qué fuimos diseñados? Ese es nuestro diseño, para alabar, adorar al Señor. Y lo haremos eternamente y para siempre. Y quiero leer un par de versículos de este Salmo 145 y dice: Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Y adorábamos, y desde allá podía ver varias generaciones adorando, y qué hermoso, ¿no? Saber que, como les digo, esto es lo que haremos eternamente. Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Espero que así como me has estado enseñando a mí, puedas enseñar a mis hermanos, Señor, y nos reveles, Señor, que quieres hablar a través de esta porción de tu palabra. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo. Guíanos y dirígenos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy queremos compartir esta porción en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a estar entre Hebreos 11 y Hebreos 12. Iniciamos en Hebreos 12, del 1 al 2. Me permiten un momento y yo voy abriendo aquí. Y quiero que nos ubiquemos en Hebreos 12, del 1 al 2. Vamos a poner en cuánto es, en 200. Denme un momento. Listo. Y este pasaje habla de poner los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Pero vamos a ir detallando qué dice este pasaje. Dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a continuación dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es en la Reina Valera, se los quiero leer en la NTV. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y vemos unos elementos muy importantes en este pasaje. Dios nos venía hablando de que hay delante de nosotros un camino nuevo y vivo, ¿verdad? Y dice la palabra, que también está en Hebreos, que dice que es un camino que Él mismo abrió, o sea, Jesús, un camino al Padre. Y cuando miramos este pasaje que dice poner los ojos en Jesús, nos damos cuenta que nos da el cómo transitar ese camino y qué hacer. Entonces inicia este pasaje diciendo: nosotros que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Y podríamos pensar que son nuestros hermanos, que sin duda, en momentos difíciles, hemos sido levantados por la fe de nuestros hermanos.
en circunstancias adversas. Por eso el Señor nos manda a congregarnos, nos manda a estar unos al lado del otro, a levantar los brazos del hermano, porque sin duda en muchas circunstancias la fe de mi hermano ha ayudado a que mi fe se fortalezca en momentos de prueba, de dificultad. Pero este pasaje nos lleva a Hebreos 11, y me gusta en la NTV porque dice testigo de la vida de la fe. Y es que sin duda muchos de nosotros podríamos añadir, a la Biblia no, pero sí a las historias de esos testigos de fe, testimonios de lo que Dios ha hecho por nosotros cuando nuestra fe ha sido fortalecida y hemos podido creer en lo que el Señor dice. Y entonces dice que, por tanto, mire que este pasaje empieza relacionándose a algo anterior, ¿no? Y eso es Hebreos 11, que lo vamos a ver ahorita. Y me gustó un estudio bíblico porque llama a Hebreos 11, dice, ejemplos de fe para ayudar a los desanimados. O sea, muchos conocemos Hebreos 11 como la galería de la fe o los héroes de la fe, y está bien, pero en ese estudio bíblico me gusta mucho porque cuando nosotros estamos desanimados en la fe, el Señor nos lleva a ver esos testimonios. No solo nos recuerda lo que ha hecho por nosotros en el pasado, sino que nos lleva a su palabra a recordar sus grandes y poderosas obras, como leíamos ahorita en los Salmos, que las generaciones cuenten sus poderosas obras, que nosotros les contemos a ellos sus poderosas obras. En muchas circunstancias difíciles, económicas, hace años, Dios nos dijo a Luis Alberto y a mí, no le oculten a sus hijos las luchas, las pruebas. Y no lo debemos hacer, porque ellos también necesitan ser estimulados en su fe y saber que lo que está sucediendo se debe a la intervención divina. Y Dios nos dijo, no les oculten, háblenles con la palabra, no crean que porque son pequeños ellos no van a entender, permítanle conocer las luchas que están teniendo para que ellos me conozcan en medio de esas pruebas. Y estábamos en una situación difícil con el colegio de los niños y Dios nos dijo, y háblenles con la palabra, ellos van a entender. Y nos dio un versículo que está en el Salmo 65 y dice, con tremendas cosas. ¿Me ayudan a buscar el Salmo 65? Creo que es 65, 5 o 2, y primero él se define, ¿no? Cuando en el Salmo 65 se está hablando de Dios, pues dice el Dios de los confines del mar, de la tierra. ¿Lo tienes? 65, empieza desde el 1. ¿Lo tienes, Kate? Léelo, por favor. Dice, al músico principal, salmo cántico de David. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra ti, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Amén. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines. Hasta ahí, exacto. Miren cómo empieza, ¿no? Tuya es la alabanza. O sea, a ti podemos venir al orar, pero tan hermoso que dice, después de que el salmista está diciendo quién es Dios, mire que dice con toda certeza, con tremendas cosas nos responderás tú. ¿A qué, Kate? Dice, a nuestras. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos. Y dice que es una respuesta a nuestras oraciones. Y entonces con ese pasaje le dijimos a los niños, Gaby estaba muy chiquita, le dijimos ese pasaje, mira hija lo que Dios nos dijo. Estábamos orando por la necesidad en ese momento específica económica, que era que no podían entrar al colegio. Y el papá les leyó el versículo, con tremendas cosas nos responderá Dios. Y responde Gabriela como de unos 5 o 6 años, 6 años, dice, con tremendas cosas como con esta casa, era la casa de la cumbre, en la 127 que él nos había entregado, o sea, entonces sí, mi amor, con tremendas cosas como la sanidad de mi mamá, o sea, uno cree que no, pero la niña inmediatamente empezó a hacer ese es el Dios que sanó, que ha proveído, que nos ha sustentado, y empezó, y Alejandro también, con tremendas cosas como tal otra, sí, bueno, y ya tuvieron paz, o sea, con eso se les quitó la angustia. Y es lo que debemos hacer y es lo que Dios nos está demandando. O sea, los testimonios de fe, lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo que alienta la fe de nuestros hijos, la fe de nuestros hermanos. Y cuando nosotros callamos, estamos
privando a las personas que nos rodean de conocer ese Dios poderoso, magnífico, misericordioso. Miren, en ese momento ellos tuvieron paz y dijeron, bueno, es increíble, definitivamente si uno le hiciera caso a Dios en cada instrucción que le da, ¿no? Ya ellos tuvieron paz. Estábamos orando, era un tiempo de unas alboradas y Dios nos da la respuesta y el que la entiende es Alejandro. Yo llego de la alborada y yo venía de la iglesia hacia la casa, eran a las 5 de la mañana, creo que eran. Iba llegando y yo me quedé dormida en el taxi y yo escuché 3 veces 22 días. Y yo llegué a la casa y le dije, amor, mira que yo escuché 3 veces 22 días, ¿qué será? Y por allá sale Alejandro del cuarto porque no estaban estudiando. Mami, ¿no será esa la respuesta del colegio? Porque mire, los habíamos puesto por obedecerle a Dios, en la tónica de que Dios iba a responder con grandes cosas. Y yo le dije, ay, sí, hijo, si yo estaba orando por eso. ¿Qué pasó? A los 22 días, exactamente, ni uno más ni uno menos, Dios hizo un tremendo milagro que no se veía como una licitación a la que no nos presentamos, habían entregado esa bodega que había sido producto de esa licitación que la había tomado una multinacional, no pagaron, fueron injustos y Dios había dicho, tranquilos, ellos se van a equivocar porque pues lo hicieron injustamente, o sea, de una manera incorrecta. Y se equivocaron y tuvieron que pagar. Y Luis Alberto solito, David contra Goliat, contra un monstruo de una mega multinacional con un buffet de abogados grandísimos, Dios les dijo, se van a equivocar, yo soy tu abogado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adorarlo y obedecerlo. Y eso hizo Luis. Y se equivocaron y encontraron que se habían equivocado. Y tuvieron que pagar todas las sanciones. Luis llevaba el caso, le llega la plata, Luis llega esa mañana, era el día 22 a partir de que Dios había dicho eso. Y estábamos en el comedor, y dice, niño, o en la tarde, él llegó fue en la tarde, ¿qué día es hoy? Y los dos de una vez, hoy es el día 22. Sí, hijos, me acaba de llegar el mensaje. Nos abonaron la plata, mañana pueden ir al colegio. Obviamente, reacción inmediata, todos llorando, alabando a Dios. Pero de eso se trata, o sea, cuando ponemos los ojos en Jesús y nosotros le permitimos creer lo que nos está diciendo y caminar en fe, que es de lo que vamos a estar hablando en estos días, pues simplemente la consecuencia de nuestra fe es que vemos a Dios manifestarse, porque a todo eso se accede, ¿por qué? Por fe, pero no es solo para nosotros, y es algo que hablamos hoy en el ministerio infantil, es para ellos, es para nuestros pequeñitos. O sea, si nosotros les participamos tanto de las luchas como de las respuestas de Dios, ellos van a crecer desde muy pequeños creyendo en un Dios misericordioso, poderoso, vivo, real, que los escucha. Entonces, esa nube de testigos habla de todo esto, de los testimonios que nosotros recibimos de quienes nos rodean, de los testimonios que nosotros damos a los que nos rodean y de aquellos que están consignados en la Biblia. Y si nos vamos a Hebreos 11, hay un resumen de historias de vida fantástico, o sea, uno empieza a ver y dice que por la fe ellos callaron bocas de leones, por la fe conquistaron reinos, por la fe escaparon de morir a filo de espada, y habla de hombres y mujeres como nosotros, hombres y mujeres con debilidades, incluso con situaciones difíciles en sus vidas, con circunstancias adversas, con persecuciones, con luchas en su propia carne. Pero ¿qué tenían todos estos hombres en común? Y es lo que Dios nos está demandando, fe. Porque en Hebreos 11, ¿qué dice? Por la fe, y empieza a enumerar las historias de estos hombres desde Abel, empieza por la fe, Abel ofreciendo un mejor sacrificio, o sea, era por fe, porque él sabía, él escogía lo mejor, ¿por qué? Porque él creía en el Dios al que él estaba ofrendando, ¿verdad? Entonces quería dar lo mejor, y empieza, si nos ponemos a leer todo Hebreos 11, es maravilloso ver cómo va señalando a través de la historia bíblica todos estos héroes de la fe, que uno a uno hicieron cosas, dice que callaron bocas de leones, como Daniel, que escaparon a morir a filo de espada, como David. ¿Cuántas veces Dios guardó a David? ¿Pero por qué? Porque él creía en lo que Dios había dicho y respetó lo que Dios le dijo que hiciera. Y eran hombres comunes y corrientes, pero ¿qué tuvieron? Un encuentro con el Dios vivo. Muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro con el Dios vivo y nuestra fe se debilita. ¿Por qué se debilita? Por la espera, porque a veces la respuesta que nosotros esperamos no es la que recibimos, no es la que estamos recibiendo, pero Dios siempre sabe que lo que nos da es lo mejor y lo que necesitamos en ese momento.
pero dice la Biblia que la esperanza demorada o la respuesta demorada es como amargura del alma, ¿no? Y empieza uno a debilitarse. ¿Por qué? Porque está viendo las circunstancias y vamos a ver hoy, y no me está mirando ni está poniendo la mirada en Jesús. Entonces, eso hace que nuestra fe se debilite. Pero necesitamos, al igual que estos hombres, estos héroes de la fe, poder nosotros tener ese encuentro real con el Dios vivo y creer que fiel es el que nos prometió. Que fiel y verdadero es aquel, es un hombre, fiel y verdadero, es aquel que dijo que haría y hará, pero no hará lo que nosotros queramos, que eso es la gran diferencia y es lo que muchas veces nos limita, porque estamos esperando que Dios responda a nuestras peticiones, a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y así no es el Dios al que nosotros servimos, es a la manera de Él, es en su tiempo. Entonces, ¿cuál debe ser? Al igual que estos hombres de fe, ¿qué hicieron ellos? Obedecer. O sea, Abraham no es llamado el padre de la fe porque creyó, es llamado el padre de la fe porque obedeció. O sea, esa es la fe en acción. Si yo creo, obedezco. ¿Qué obedezco? Lo que dice la palabra, lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué dice? De todo lo que el Señor nos pide que hagamos desde principio a fin en su palabra. Como yo creo, obedezco. Entonces, esa es la diferencia. Mi fe no es para conseguir lo que yo quiero, que eso es lo que muchos hemos creído en el pasado y por eso nos sentimos en muchas circunstancias decepcionados, a veces decepcionados hasta del mismo Dios, pero es porque nosotros estamos pidiendo lo que queremos y no le estamos pidiendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú en este asunto? Con una hermana que tengo por aquí cerca siempre hablamos que a veces damos el paso y llamamos que es un paso de fe, metemos la cabeza y después queremos que Dios nos saque del apuro. No, es al contrario, aquí estamos, Señor. Por fe, yo vengo delante de ti, estos son mis planes. La palabra que dice, de Dios, de los hombres es ¿qué? Hacer planes. Pero de Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Del hombre hacer planes, de Dios Él respaldarlos o cumplirlos. Sí, o sea, yo hago los planes, pero ¿quién es el que me confirma si esos planes sí son los que Él quiere? Pues Dios. Entonces, cada vez que yo hago planes, ¿qué debo hacer? Ir delante del Señor y decirle, Señor, estos son mis planes. ¿Es tu voluntad? ¿Se alinea tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres para mí? ¿Son para este tiempo? Porque muchas veces sí son, pero no son para el tiempo que uno desea, ¿verdad? Entonces, al igual que todos estos hombres de fe, necesitamos caminar en obediencia. Caminar en obediencia y poder relacionarnos con el Dios que leía Catherine en el Salmo 65, el Dios de los confines de la tierra, o sea, el Dios de lo imposible, el Dios que nos responde con cosas más grandes de las que nosotros esperamos. Con ese Dios es que nosotros tenemos que relacionarnos y al igual que estos héroes de la fe, nuestra vida no va a volver a ser lo mismo, porque cuando caminamos por fe ya no vemos imposibilidades, sino si tú dijiste, Señor, tú harás. Tú dijiste, Señor, yo te creo, Señor, y yo camino en lo que tú me estás diciendo, pero no es por nuestros deseos, es por fe en que en su palabra, en su voluntad. Dice en estos ejemplos de hombres de fe, estas personas lograron hacer cosas imposibles, y me encantó esto, impactaron su generación y las generaciones venideras. Y esa es una demanda que Dios nos viene haciendo en todos los escenarios. O sea, nuestra fe tiene que impactar no solo nuestra generación, sino las venideras, porque ellos tienen que recordar que la fe de sus padres, de sus abuelos, los sostuvo, que por la fe de sus padres y sus abuelos, ellos pueden recordar todo lo que Dios hizo en sus familias. Hoy no nos acompaña Idesita, pero yo como quiero que nos comparta un testimonio, y es que Dios le prometió desde hace un tiempo que todas sus generaciones vendrían al Señor, y durante mucho tiempo, pues uno no lo ve, y por eso es que nuestra fe se debilita, porque estamos poniendo la mirada ¿en qué? En las circunstancias, estamos poniendo la mirada ¿qué? En los hombres, pero si nosotros ponemos la mirada en Jesús, en quién es Él, vamos a tener una fe fortalecida porque estamos seguros de que fiel es el que lo prometió, y por mucho tiempo, y han venido pasando una serie de situaciones, y uno a uno, sus hijos, y ahora sus nietos, o sea, están llegando a los pies del Señor, y yo le decía, Dios te está usando como la abuela Loida, y Loida no aparece en los hombres o mujeres aquí, héroes de la fe, pero sin duda es una de esas mujeres, era la abuela de Timoteo. Y Pablo lo deja muy claro, la fe genuina, que primero habitó ¿en quién? En tu madre Eunice y en tu abuela Loida. O sea, qué dicha
que un día Dios tenga que decir de nuestros hijos, la fe genuina, Paula, que un día habitó en tu mamá, Liana, uy, Dios mío, o sea, para uno eso sería lo máximo, o sea, que mi fe genuina permita que ahora haya una fe genuina en nuestros hijos. Nelson, tu fe genuina hoy habita, es la fe genuina que hoy tiene Juan Pablo. Eso es lo que nos está demandando, eso nos hace héroes de la fe como ellos, que pudieron impactar sus generaciones. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros le obedecemos a Dios. O sea, la bendición, dice la palabra, que no solo nos alcanza a nosotros, alcanza generaciones enteras. Lo vemos en la Biblia cuando habla la historia de Job. Él pudo ver la bendición en 4 generaciones porque creyó, a pesar de que todo era adverso, todo, perdió su salud, perdió sus riquezas, pero él creyó y la bendición no fue solo para él, sino sobre sus generaciones. Y qué hermoso ver que nosotros podemos estar en ese salón de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque creímos y obedecimos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y entonces cuando creemos y obedecemos, las imposibilidades se vuelven posibles. Lo que no era posible llega a ser posible. La restauración de un matrimonio que no tenía esperanza, la sanación de una persona, de una enfermedad física o mental. O sea, si creemos en Dios, podremos ver lo imposible hecho posible. Y es lo que Dios nos está demandando para este tiempo, y yo creo que a muchos nos tiene leyendo Hebreos, porque Él necesita una fe nueva. Y así como nos habló que 2024 era un año de avanzar, de renovación, tiene que ver con la renovación de nuestra fe. Nuestra fe se debilita, claro que se debilita, en las luchas, en las circunstancias difíciles, en medio del desierto, en la prueba, en el horno de fuego. Todos estos sitios que les estoy refiriendo son circunstancias por las que pasamos y nos sentimos así, como si estuviéramos ardiendo, como si estuviéramos en una prensa de oliva, que estamos siendo machacados. Y claro que pasamos por circunstancias así, pero Dios nos está pidiendo que vengamos a Él con confianza para que renueve nuestra fe, porque la fe puede ser renovada. Y tenemos pedirle una nueva medida de fe. Para los tiempos que vienen, vamos a necesitar una nueva medida de fe. Y seguimos por este precioso pasaje de Hebreos 12. Empezábamos con la nube de testigos, ¿no?, de la vida de la fe. Y a continuación el Señor nos dice otra instrucción. Entonces, primero estamos entrando a cómo caminar por ese camino, cómo correr esa carrera. Nos dice, despojémonos de todo peso. En la NTV dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Recuerden que Él nos está hablando de un camino, implica hacer una carrera. El Señor nos permite comparar aquí en el pasaje de Hebreos la vida cristiana con una carrera, pero veía en un estudio bíblico algo muy bonito, no una carrera olímpica que es ordenada, que es perfecta, que hay aguadores, no, decía aquí, no es realmente como una carrera militar. Sí, o sea, algo donde hay obstáculos, donde hay opositores, donde hay peligros, donde hay quien nos acecha. O sea, es una carrera intensa, no es una carrera recreativa, no, la vida de la fe, la vida cristiana es una carrera donde vamos a encontrar al enemigo acechándonos, donde tenemos que, aquí está la instrucción, cómo debemos correrla. ¿Qué dice? ¿Qué debemos hacer? Despojémonos del peso que nos impide correr. Y ahí donde el Señor nos está hablando nuevamente, ¿qué nos está pidiendo correr? ¿Y qué dice? Especialmente el pecado que nos hace tropezar. O sea, el Señor sabe que en la vida cristiana los tropiezos que se nos dan en nuestra carrera para caminar por ese camino nuevo y vivo es el pecado. Y nos está diciendo una instrucción clarísima que tenemos que obedecer. ¿Qué nos dice? Despójense, quítense de encima, porque es como un lastre, una carga. ¿O acaso un atleta corre una carrera con un morral o con un peso? Bueno, de pronto en las carreras militares les toca con todo el equipaje, pero el Señor nos dice, despójense del pecado que los asedia, que les impide avanzar, que incluso, cuidado, porque les puede hacer retroceder. Y es la advertencia de Dios para este tiempo, iglesia. El enemigo nos está tentando de manera que no solo quiere que no avancemos, sino que quiere que volvamos a esas viejas luchas, como hemos hablado aquí, de nuestra carne, para incluso hacernos retroceder. Y el Señor nos está mandando ¿a qué? A avanzar. Entonces, despojémonos, ya lo hemos hablado, es un tiempo como en el Salmo 51. Señor, muéstrame mi corazón, perdona mis rebeliones, mi maldad, mi iniquidad, o sea, ir bien adentro en el pecado. No sé si a ustedes les está pasando, pero cuando uno empieza a pedirle al Señor eso, encuentra cosas en el corazón que no sabía que estaban. Y a veces no se entera de ellas de la forma más bonita, pero el Señor necesita decírnoslas, porque es la única manera de confrontarnos. ¿Y qué debemos hacer? Pedirle perdón.
y rendirnos al Espíritu Santo. Recuerden que quien hace la obra de restauración y nos ayuda a correr esta carrera es el Espíritu Santo. Él nos fue dado, habita dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros le damos total y plena libertad al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a despojarnos de ese peso y a vencer todas esas luchas que tenemos en la carne. Sí podemos hacerlo. El enemigo nos va a querer decir que no podemos, que ya no podemos avanzar más, que hasta aquí llegamos, que estamos dando vueltas ahí en círculo y no estamos avanzando. Mentiras. Y yo recordaba en la alabanza un versículo y me entré a la cocina a buscarlo, porque dice la Biblia que todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad nos fueron dadas. Ya nos fue dado. ¿Por qué? Dice por el poder divino, o sea, por el Espíritu Santo. El poder de Dios ya nos dio, o sea, nos equipó de todas las cosas que necesitamos para correr esta carrera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues descubrirlas, escudriñarlas, creerlas, porque recuerden que a todas estas cosas espirituales nosotros nos apropiamos es por fe. El Señor dice, el enemigo nos dice, no vas a poder, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada mentira que venga a nuestra mente, la palabra que es nuestra espada nos dice cuál es la verdad de Dios sobre eso. Recuerda, iglesia, todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad ya no fueron dadas por Dios. O sea, tenemos la capacidad de vencer todas esas luchas, no por nosotros, sino en Cristo. Él ya venció, nosotros podemos vencer, pero para eso necesitamos que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas y que nosotros realmente nos rindamos a Él. Entonces, después de despojarnos, ahí nos decía qué hacer, ¿no? ¿Qué? Despójense. Ahora nos va a decir cómo correr esta carrera. Y esa es la instrucción más importante. Claro, despojarnos del pecado es vital para avanzar, pero ¿queremos poder despojarnos del pecado? ¿Queremos de verdad poder tener una vida rendida a Cristo y a la dirección del Espíritu Santo? Aquí nos da el secreto de cómo correr esta carrera. Puestos los ojos en Jesús. En la NTV dice, me encanta esto, corramos con perseverancia. Y esto es una palabra importantísima para este tiempo. Si algo necesitamos en la vida cristiana es perseverar. No va a ser fácil. Muchas veces vamos a caer, vamos a tropezar. Pero Dios nos manda a levantarnos y a reconocer que nos equivocamos, pero le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, ayúdanos porque yo quiero avanzar en lo que tú tienes para mí. Y me encanta en esa versión porque dice que el pecado nos hace tropezar, pero que corramos con perseverancia. O sea, nos caímos, Señor, perdóname y ayúdame, Espíritu Santo, porque yo quiero vencer y avanzar. Y después dice, en la NTV dice, esto lo hacemos, o sea, cómo corremos con perseverancia, cómo nos despojamos del pecado. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Ahí me encanta porque es, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo, fijando la mirada en Jesús. Y describe a Jesús, dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. O sea, Él ya corrió esa carrera. Él es el autor, dice en la versión de la Reina Valera, y el consumador. O sea, el que inicia nuestra vida de fe y el que la perfecciona. Todo es de Él y para Él. Entonces, esta carrera que el Señor nos está pidiendo correr en la vida cristiana mientras estemos aquí en este mundo, un día todos nos presentaremos delante de la presencia de Dios. Sea porque nos mande a llamar o porque venga por nosotros, ¿no? Pero todos nos presentaremos delante de la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí, la manera de correr en este tiempo, en nuestra vida cristiana, es fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y necesitamos, iglesia, necesitamos poner la mirada en el Señor. No hay otra manera, no hay otra manera. Miren tan lindo este pasaje, muy antiguo, fue escrito a principios del siglo XX, dice, nada parecerá mucho sufrimiento ni muchos logros cuando al final le veamos a Él. Imagínense ese momento. Yo ponía esa canción cara a cara cuando estemos, ¿no?, delante de la presencia de Él y el autor de esta canción dice que no quiere pedir mucho, solo que lo dejen un momento a solas con el Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, no estamos solo contemplando y anhelando las cosas terrenales, ¿sí?, sino que sabemos que el trabajo es un medio de sustento, pero no es el fin. Que todo lo que tenemos aquí no es el tesoro que nosotros estamos acumulando, porque hay un tesoro en el cielo. O sea, cuando estamos poniendo la mirada en Jesús, nosotros realmente estamos entendiendo que nuestro paso por aquí es temporal, que somos extranjeros y peregrinos, pero que tenemos una morada celestial. Y le sigo leyendo, dice, nada parecerá mucho sufrimiento ni muchos logros cuando al final lo veamos a Él y las marcas de sus heridas.
Nada parecerá suficiente hasta el agotamiento de la esperanza aplazada, quedará en el olvido, sustituido por un gozo que no es terrenal. O sea, y así es. O sea, nada, ni todo el sufrimiento, ni todas las circunstancias adversas serán importantes cuando estemos un día cara a cara con Él. O esa no es la razón de nuestra fe. La razón de nuestra fe no es Cristo. Entonces, nuestra fe tiene que ser fortalecida sabiendo que este paso es terrenal y que tendremos circunstancias, batallas, adversidades, pero que tenemos todo lo necesario en Cristo Jesús para poder vencer. Pero más aún, más allá de todo esto, que nuestra esperanza está y nuestra fe, ¿cuál es? Nuestra fe es puesta en Cristo, ¿qué? Que vino a traernos, ¿qué? Salvación y vida eterna. ¿O esa no es nuestra fe? Por eso es el autor de nuestra fe, porque a través de lo que Él hizo en la cruz, nosotros pudimos reconciliarnos con el Padre y ahora tenemos acceso al Padre, podemos entrar libremente. Ese es el camino nuevo y vivo del que habla la Biblia. O sea, es Él, es lo que hizo Cristo por nosotros. Esa es nuestra fe es Él mismo. Por eso dice que es el autor y el perfeccionador. Y entonces, iglesia, si esa es nuestra fe, no debería ser alentada por la esperanza de que un día estaremos cara a cara con Él, por la esperanza de la salvación. Y entonces, si nosotros estamos pensando en lo celestial, correr esta carrera va a ser más fácil, porque no estamos pensando en las cosas temporales solamente. El dolor, las circunstancias, vamos a entender que son parte de lo que tenemos que vivir aquí, pidiéndole al Señor cumplir el propósito, y se los he dicho muchas veces, o sea, no podemos partir de esta tierra sin haber cumplido nuestro propósito, sería muy triste, lo que Dios le encomendó a cada uno de nosotros, pero para eso debemos determinarnos. Si alguno se salió del camino, tuvo una parada, estamos detenidos, cansados, en una zona tomando agua, en esa carrera de nuestra vida cristiana, es tiempo de despojarnos del peso del pecado, es tiempo de poner la mirada en Jesús y volver al camino y correr con Él, porque precisamente lo que nos distrae en ese camino no es solo el pecado. El pecado nos aparta, nos hace tropezar, pero las circunstancias, el poner los ojos en las cosas terrenales, nos distrae el propósito. Nos distrae completamente del propósito, porque se nos convierte a creer que nuestro trabajo es el propósito, que nuestra profesión es el propósito, que nuestros hijos aún son el propósito, y son muy importantes, es parte de nuestra vida, pero nuestro propósito, ellos hacen parte de, pero hay un propósito en Dios con cada uno de nosotros que tenemos que cumplir. Y si nosotros ponemos los ojos solo en las circunstancias y en las cosas terrenales, vamos a estar distraídos y no vamos a poder enfocarnos ni caminar hacia la meta que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, que es el mismo, es la plenitud del cumplimiento de su propósito. Esta palabra, cuando el autor de Hebreos escribe todo esto acerca de los héroes de la fe, acerca de Jesús como autor y consumador de nuestra fe, ellos estaban abocados a persecución. Y me gustó mucho y lo quiero buscar para leerlo textual, porque dice que en ese momento ellos estaban tentados no solo a no avanzar, sino a retroceder. Y es lo que Dios nos está advirtiendo que puede pasarnos en estos tiempos. Y más en estos tiempos donde la maldad está aumentando a un nivel exponencial cada día. Y decía que ellos estaban pensando, porque estaban siendo perseguidos por otros hermanos judíos incrédulos y querían volver a los sacrificios, o sea, a lo religioso. No a tener su fe centrada en el Salvador, porque ellos habían conocido a Cristo y creían en el Señor, sino volver al rito, a lo religioso. Y entonces, ¿qué pasaba? Retroceder, porque dejaban de creer en Jesús. Y entonces Pablo los anima a través de los héroes, no se sabe si Hebreos lo escribió Pablo, el autor de Hebreos los anima a través de los héroes de la fe, pero también les recuerda quién es Cristo, que Él es su meta, que Él es al que deben seguir, que Él es el que le da a través de la obra del Espíritu Santo, y mirando a Cristo es que podemos nosotros vencer y avanzar en este camino de la fe. Entonces, tremendo, porque estaban en un momento así, en un momento de riesgo muy grande. Los hebreos estaban a punto de volverse atrás en su fe, y es lo que el Señor nos está alertando en este tiempo. O sea, al contrario, les estoy mandando a que avancen. No permitan que su fe decaiga, porque entonces están en riesgo de retroceder. Pongan los ojos en mí. A mí me gusta mucho, y recordaba otro pasaje que lo escribí aquí al final, me permiten. Pero lo escribí pequeñito, muy bien. Dice:
perdónenme, está en Romanos 14. En Romanos 14, del 8 al 10 dice, si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o muertos, somos de Él. En realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. O sea que vivamos o muramos, dice en otra versión, de Cristo somos. Y esa tiene que ser nuestra claridad. ¿No les parece que si corremos así, nuestra vida de la fe es distinto? O sea, estamos aquí, estamos viviendo, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Muchos temores serían disipados respecto a qué comeremos, qué tendremos, si nosotros tuviéramos realmente la mirada fija en nuestro Salvador. Y es lo que el Señor nos está demandando. O sea, nos anima a que aquellos que debemos poner la mirada en Jesús, perseveremos en hacerlo. En que no nos desanimemos, sino que al contrario, en Hebreos más adelante dice, consideren al que perseveró. ¿Quién fue el que perseveró? Y tenía mucha oposición, Jesús. Él perseveró hasta el fin. Dice, considérenlo a Él, mírenlo a Él. No miren las circunstancias, no miren la persecución, no miren lo que está pasando, no miren la posible guerra civil que se nos puede avecinar. O sea, no podemos ser indiferentes a la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y en momentos como estos es cuando necesitamos más fe. ¿Más fe para qué? Para obedecer lo que el Señor nos diga, lo que dice su palabra, para orar, hermanos. O sea, si creemos que leíamos que Él nos responde con tremendas cosas, oremos. Oremos, pero no con la intención de que Él escuche nuestras peticiones. Oremos con la intención de escuchar cuáles son las cosas que Dios quiere que oremos. ¿Por qué quieres que oremos, Señor? Por la nación, por las generaciones. O sea, están pasando cosas difíciles en nuestra nación y en las naciones. No es mentira lo que dice la palabra, que las naciones se tambalean en estos tiempos, pero el Señor nos está mandando a que nosotros como iglesia, como una iglesia que tiene fe, lo busque y ore creyendo que Él nos va a responder. ¿Conforme a qué? A sus grandes riquezas en gloria, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestras peticiones siquiera, con tremendas cosas, o sea, más allá de nuestras expectativas. Tú me lo puedes buscar en otra versión, Caterina, NTV, quiero ver cómo dice esas tremendas cosas. Esa es la manera de Dios, o sea, mucho más allá. No, Salmo 65, pero en otra versión que no sea la Reina Valera. Mire, es tan importante entender que nuestra vida de fe es imprescindible. La Biblia dice, y lo leemos ahí en ese mismo pasaje de Hebreos 11, primero define la fe. ¿Qué es la fe? ¿Recuerdan qué es la definición de fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, exacto. O sea, la fe nos permite ver lo que no se ve. Y uno dirá, para una persona lógica es ilógico, ¿no? Aparentemente, pero no. Es la certeza de lo que se espera, esa es la fe. Cuando uno habla con un ateo, dice, no, ustedes ya van a empezar con su tema de la fe, hasta ahí llegó la conversación, porque ellos quieren debatir a través de argumentos lógicos. Pero mi marido siempre dice algo en un escenario así, a la lógica nunca se le ha visto hacer milagros. Y así es por fe que accedemos a los milagros. Es por fe que creemos que Cristo murió y resucitó de los muertos, y aquí en Hebreos nos dice que ahora está sentado a la diestra del Padre y que Él tiene toda autoridad. Y porque tiene toda autoridad y porque Él venció la muerte, nosotros viviremos. Dime, Catherine. Léela, por favor. Dice, qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sion. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Exacto. Oh Dios, nuestro Salvador. O sea, con imponentes obras. O aquí todos no tenemos testimonios de imponentes obras que ha hecho el Señor en nuestras vidas. O sea, así como los héroes de la fe que dice que fueron guardados de morir a filo de espada, ¿cuántas veces? Muchas nos hemos dado cuenta, otras ni siquiera nos hemos dado cuenta que el Señor ha guardado nuestras vidas.
que ha provisto de manera sobrenatural, que ha traído salvación para los nuestros, aún en el lecho de muerte. Esas son esas imponentes obras, y es lo que el Señor nos pide que recordemos para estos tiempos. Nosotros, cuando decidimos mirar a Jesús, como nos está demandando este pasaje, y el Señor nos está diciendo: despójense de todo peso, del pecado que los asedia, que los hace tropezar, corran con perseverancia esta carrera de la fe, perseveren, miren, recuerden todos esos testimonios de hombres y mujeres de fe que eran como todos nosotros, pero que decidieron tener una fe firme en el Señor y creer que Él lo podía hacer. Miren todo lo que podemos leer en Hebreos 11, y ahora nos dice: pongan la mirada en mí, en Cristo, pongan la mirada en Jesús para que puedan correr. ¿Y cuál es la respuesta? Imponentes obras. O sea, es imposible no reconocer que eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con tremendas cosas, con imponentes obras, Él responde a nuestras oraciones. Esta carrera, hermanos, es una carrera de constancia, de perseverancia, es una carrera que nos demanda fortalecernos cada día en el Señor. O sea, no la podemos correr si no tenemos una vida rendida al Señor, y es lo que Él nos está pidiendo. O sea, una vida de rendición. Ríndanse a mí, rindan su corazón, sus debilidades, porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, nos hacemos fuertes en Él. Es una vida que al mirarlo a Él nos permite dejar de mirar las cosas superfluas, las personas que nos distraen del propósito. Recuerden que la más grande batalla que nosotros podemos dar en nuestra vida cristiana y en esta carrera es por el propósito. Es por el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así como el propósito nos preserva, aún nos guarda la vida, porque mientras no hayamos cumplido el propósito y estemos caminando con el Señor, Él nos va a guardar. Pero de la misma manera, la mayor oposición va a ser a causa del propósito, porque el propósito de una persona determina la bendición de generaciones enteras, de naciones enteras. O sea, un hombre, una mujer de Dios que se levante con una fe como un grano de mostaza, solo como un grano de mostaza, que dice la palabra que le puede decir a esa montaña: tírese al mar. O sea, de eso habla, de cosas imposibles, pero que no son hechas a causa nuestra, sino porque creemos en el Dios de los imposibles. Pedro caminó sobre las aguas. ¿En qué momento? Cuando estaba mirando a Jesús. El Señor le dijo: mírame, ven. O sea, mientras Pedro tuvo su mirada puesta en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando dejó de mirar a Jesús y miró las olas, miró las circunstancias que lo rodeaban, se hundió y el Señor tuvo que sacarlo. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. O sea, pongan la mirada en mí. Nos está desafiando a caminar sobre las aguas ¿de qué? De las imposibilidades. Hemos estado orando por familiares que hemos visto alejados de Dios. ¿O no nos debe preocupar la salvación o la condenación de ellos? ¿O es que acaso no existe cielo e infierno? Esa es nuestra fe, creemos en la salvación eterna, por lo tanto hay una condenación eterna. Y tenemos que enseñarle a estas generaciones que sí existe infierno, y que no predicamos un evangelio de miedo, no, un evangelio pero que tiene total conciencia de que nosotros un día nos presentaremos delante del Señor. Todos nos vamos a presentar delante de Dios. Entonces, esas imposibilidades nos debe doler que nuestros familiares se pierdan, nos debe doler que afuera tanta gente se pierda, nos debe doler los habitantes de calle, nos debe doler las personas que no conocen al Señor. O sea, nos debe doler, a eso nos está moviendo el Señor. Por eso está pidiéndonos cambiar el corazón, porque Él necesita que nosotros ahora salgamos a impactar ese mundo que está allá afuera. No solo nosotros que hemos recibido a Dios, estamos orando a causa de una enfermedad, estamos orando por una necesidad económica, estamos orando por la restauración de un matrimonio, por un hijo perdido. O sea, estamos orando, pues el Señor nos está diciendo: necesito de esa fe renovada, que pongan los ojos en mí, que puedan caminar sobre las aguas de las imposibilidades, para ustedes, para los humanos, para nosotros los humanos. El Señor dice: pero para mí todo es posible. Esa es la fe que nos está demandando, hermanos. Una fe que nos permita correr esta vida cristiana, ya sabemos cómo, teniendo en derredor una nube de testigos. Pero esa nube de testigos no es para acusarnos. La nube de testigos de que habla la palabra es para darnos testimonio de una vida de fe, y para nosotros ser testimonio de una vida de fe para otros y para impactar las generaciones.
Si uno ve, creo que es en Éxodo 35, cuando el Señor da las instrucciones para el lugar santísimo, es el primer momento en la Biblia en que se registra y dice que lleno del Espíritu Santo, lo llenó de toda ciencia, sabiduría, y es un descendiente de Caleb, creo que es el nieto, tremendo. Pues digo, mire la fe de Caleb, recuerden, tenía 85 años, y digo, tengo la misma fuerza que hace 40, y yo quiero, Señor, conquistar ese monte donde estaban los gigantes, el lugar más difícil de acceder, si hablamos del tema geográfico, y el lugar más difícil de conquistar porque eran los gigantes. Y ese hombre con su fe, porque había un espíritu diferente en él, ¿qué? Pues la fe que él tenía en el Señor. Dijo, Señor, yo quiero ese. Y qué hermoso que en sus generaciones, donde registra la Biblia que dice, y fue lleno de toda sabiduría, de toda ciencia, era un descendiente suyo, un nieto, un bisnieto. Digo, hermoso lo que les decía hace un momento, o sea, la fe de nosotros va a impactar estas generaciones, pero el Señor necesita que en esa turbulencia de las aguas, para poder caminar, nosotros pongamos la mirada en Él y no la quitemos, no permitamos que las circunstancias, no permitamos que las decisiones que nosotros tomamos sin Él nos aparten de Él y de su propósito. O sea, si hemos tomado decisiones y nos hemos apartado del camino, detengámonos. Pidámosle al Señor perdón y decirle, mire Señor, creo que hasta aquí no te consulté y me estoy viendo frente a un mar de imposibilidades que no sé por dónde caminar, pero me detengo para rendirme a ti y decirte, Señor, ¿qué debo hacer? Pero dispuestos a que nos diga aún lo que no queremos oír, que nos diga el no. Esa es la fe, porque es para obedecer, no para obtener lo que nosotros queremos como un niño inmaduro. Aquí le está hablando a hijos maduros, para decirle, Señor, estoy dispuesto a recibir un no, pero quiero detenerme porque yo quiero correr esta carrera como tú lo estás diciendo, Señor, despojándome de todo pecado y poniendo la mirada en ti para caminar seguros que estoy en el camino que tú has determinado para mí. Mire, cuando oramos en el grupo de intercesión, los ancianos, con mi esposo, o sea, yo aprendí de mi pastor y creo que el Señor me ha enseñado a ver el propósito de Dios en cada uno. O sea, así como me gusta ver las edificaciones antiguas, quizás arruinadas, los muebles que parecen viejos, yo los veo con una gran posibilidad. Yo entendí que así mismo Dios me permite ver a las personas, no desde lo que se puede ver, sino desde el propósito y lo que Dios quiere hacer con ellas. Y yo le pido a Dios, cuando nuestro corazón se endurece, ya no vemos así, vemos desde el juzgamiento, vemos desde solo lo externo, desde las circunstancias, pero cuando nuestro corazón está rendido a Dios, Él nos permite ver de esa manera. Y yo lo puedo ver en mi vida. Cuando yo veo a las personas como Dios las puede ver, sé que mi corazón está rendido a Dios, que está blandito, que está dócil, pero cuando mi corazón se endurece, dejo de ver así y entiendo que en ese momento debo empezar, bueno Señor, ¿qué me está pasando? Ayúdame a escudriñar. Y así debemos ser todos. O sea, no podemos ver a nuestros hermanos desde el juicio, desde el señalamiento, sino desde el propósito de Dios. Y cuando los vemos a ustedes, vemos propósitos. Y esa es nuestra oración, Señor, el propósito en Liana, Señor, el propósito en Flor, en David, en Jennifer, en Robert, en Marta. Y le pedimos al Señor que nos muestre cuál es el propósito, para orar que su propósito sea preservado y que ustedes puedan cumplirlo, Señor, el propósito sobre la casa de Nelson y Polo, o sea, el propósito sobre Marielita y sus generaciones. Y hay muchas cosas que quizás Marielita no ha visto en este tiempo, pero ha perseverado en la fe y en la oración por sus generaciones. Y nosotros sabemos que fiel es el que lo prometió. Así como los héroes de la fe, de los que hemos hablado hoy, dice que murieron sin ver, porque ellos murieron sin ver. El Mesías prometido ellos no lo pudieron ver, pero ellos murieron creyendo. O sea, murieron en la fe. Nosotros ya sabemos que es verdad y aún así en muchas circunstancias dudamos. Nosotros lo hemos visto. Ellos murieron sin ver, pero murieron creyendo y esperando que sus generaciones lo verían. Así que muchas de las cosas que hemos estado clamando al Señor, quizás unas las veremos, otras no, pero vamos a morir en la fe de creer que el Señor hará lo que prometió y que cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Y esa es nuestra oración, y creo que es una oración importante en este tiempo. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Para eso despójame de todo el peso que me asedia, del pecado que no me permite avanzar, que me hace retroceder, y ayúdame a ver mi propio corazón, Señor, porque yo quiero rendirlo a ti. Y yo quiero que oremos en ese sentido, iglesia, porque necesitamos una fe nueva para correr este camino. Señor, tú estás abriendo un camino nuevo y vivo, Señor.
un camino que dice tu palabra que es tu misma carne, Señor, porque por tu obra en la cruz, Señor, porque tú entregaste tu vida, Señor, por Charlotte, por Juan Pablo, por José Fernando, tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, Señor, y nosotros accedemos a esta realidad, Señor, a tu obra redentora por fe, Señor, porque creemos que tú moriste en la cruz por nosotros y que abriste, Señor, ese camino nuevo y vivo para ir delante del Padre. Padre, hoy queremos correr, Señor, este camino, esta carrera, Señor. Si alguno de nosotros, Dios, está detenido, Señor, está cansado, está aún al lado del camino, Señor, porque se salió, porque se desvió, aún si está perdido, Señor, como que se siente sin rumbo, Señor. Hoy yo te pido, Padre amado, que nos muestres, Señor, de nuevo cuál es el rumbo, Señor. Y la manera, Señor, es levantar los ojos al cielo, poner la mirada en ti, Señor, fijar la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, cuando nos sentimos perdidos, así como tú me permites ver en este momento, Señor, quizás alguno esté, Señor, como quien se detuvo y está inclinado porque no sabe para dónde ir, Señor. Yo hoy te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos permitas levantar la mirada al cielo, Señor, y poner la mirada en ti, porque tú nos vas a indicar el rumbo que debemos de tomar, Señor, el camino que debemos de seguir. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos haces despojar de todo peso que nos asedia, del peso del pecado, Señor, que no nos permite avanzar, Señor, del peso del pecado que aún nos quiere hacer retroceder. Señor, tu palabra dice que hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne. Así, Señor, que aviva tu Santo Espíritu dentro de nosotros. Señor, queremos darle libertad total al Espíritu Santo para que gobierne nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque es la única manera de vencer por el Espíritu las obras de la carne, para poder correr y avanzar con perseverancia, Señor, para poder llegar a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor, y poder, Señor, cumplir el propósito eterno que tú has determinado en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas que conciernen a la vida, a la devoción, a la vida cristiana, Señor, ya nos fueron dadas por ti, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra y por medio de la oración, en la intimidad contigo, Señor, nos sean reveladas todo lo que necesitamos, Señor, para correr este camino, para correr esta carrera de nuestra vida cristiana, Señor, y que nuestros ojos, Señor, se quiten de las circunstancias y se fijen en ti, Señor. Sea que vivamos o muramos, de Cristo somos, Señor, a ti te pertenecemos, Señor, y caminamos con esa convicción, somos tuyos, Señor, y tú eres nuestra meta. Queremos ser cada día más como tú, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.